Me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a Mesa de Periodistas. A nombre de Yoely Ramírez, yo soy Andrés Solís. Y en esta ocasión tengo el placer de presentarle a usted a Soledad Durazo, periodista del estado de Sonora. Muchas gracias, Soledad, por estos minutos para la Mesa de Periodistas. Y a Eduardo Ruiz Gili, también periodista de muchísimos años de trayectoria. Gracias, Eduardo. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo les va? Y déjenme ponerles el tema sobre la mesa, porque el Congreso mexicano aprobó en primera instancia a través de la Cámara de Diputados, faltará, pues digamos, el trámite en el Senado, pero ya se aprobó la extinción de los organismos autónomos. ¿Qué lectura tenemos que darle desde la sociedad a este tema? Y quisiera empezar contigo, Soledad. Primero que nada, habría que destacar, gracias, encantada de coincidir con ustedes. Habría que destacar y recordar que los organismos autónomos, la transparencia en este país fue gracias o se logró a través de la lucha de muchos años desde la sociedad civil organizada. Eso como primera instancia o como parte del contexto. En segundo lugar, creo que los gobernados debemos asumir un derecho, el exigir cuentas, el exigir transparencia a los gobiernos, que son finalmente nuestros empleados, por lo menos en teoría. Luego entonces, me parece muy lamentable este evento al que estamos asistiendo, cómo se derrumba la transparencia o cómo se pretende borrar la posibilidad de que tengamos acceso a la información y a la transparencia del ejercicio gubernamental a través de organismos autónomos, y se pretenda darnos a tole con el dedo y decirnos que ahora desde el gobierno se van a exhibir. Por favor, no necesitamos ir muy atrás. En el periodo anterior de Andrés Manuel López Obrador, todo, absolutamente todo, bueno, casi todo, para ser más precisa, se asumía como de riesgo de seguridad nacional. Por lo tanto, se guardaba la información o se guardó mucha información. Y si aún teniendo organismos para transparentar el ejercicio del gobierno, para exigirles cuentas, el gobierno se las ha ingeniado, no nada más en el caso de López Obrador, habría que recurrir o recordar los anteriores, para engañarnos y para no enseñarnos todas las triquiñuelas que hace, pues imaginemos ahora sin esos organismos. Eduardo, ¿qué lectura le das tú de manera inicial? A ver, Soledad tiene razón en de que el gobierno, cuando no quiere mostrar la realidad y la razón, pues lo oculta. Está la famosa regla de que lo quieren pasar a la reserva durante 2, 5, 10, 12 años, lo que ellos determinen. Yo creo que la transparencia en México siempre ha sido más bien un mito. El INAI nos daba a conocer lo que el gobierno quería que conociéramos. Cuando no quería que lo conociéramos, ¿qué hacía el INAI? Pues se peleaba con una autoridad, pero la autoridad decía está en la reserva. Y esto no solamente es del actual, el pasado, ha sido de todos los sexenios desde que se inventó el INAI, la famosa reserva. Sería muy interesante hacer estudios, por ahí los han hecho, de qué presidente ordenó más documentos e información irse a la reserva, y caray, no sé quién tenga el campeonato mundial. Yo no le confío mucho a estos organismos autónomos como han sido. A ver, tenemos el organismo de competencia económica. México es un país de monopolios, duopolios y oligopolios, porque la Comisión de Competencia Económica, ¿qué hizo para que tuviéramos mayor competencia en la telefonía celular? ¿Qué hizo para que tuviéramos mejor competencia en lo que son bebidas azucaradas, en lo que es pan de caja? Les puedo dar muchos ejemplos de oligopolios o duopolios u oligopolios en este país. Entonces, yo nunca le tuve mucha confianza a estas instituciones porque fueron creadas para darnos a tole con el dedo, porque dentro de la ley que las creó, después había muchas condiciones por las cuales les amarraban las manitas. Lo que ahora nos anuncian es que van a ser como, digamos, órganos desconcentrados dentro de las secretarías de Estado correspondientes y que tendrán autonomía de gestión. Vamos a ver, número uno. Número dos, por asuntos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, México va a tener, el gobierno mexicano
va a tener que cumplir con ciertas reglas de transparencia hasta donde pueda y hasta donde quiera. Pero la verdad, nunca hemos tenido gran información. Los medios, ¿qué decían? Información que obra en poder de este medio. Se lo habían pedido al INAI, pero lo manejaban como si fuera un gran trabajo de investigación. Entonces yo personalmente, pues sí me duele que desaparezca el INAI más que ningún otro. Creo que hacía algo dentro de estas grandes acotaciones. Las demás, pues ahí están. Yo nunca me hice de las grandes ilusiones con estos organismos constitucionales autónomos. Ni modo, yo así la veo. No, y tienes mucha razón, Eduardo, porque efectivamente cuando hablamos de temas de competencia, tanto de competencia comercial que manejaba la COFESE en temas de telecomunicaciones, que era el IFT, y ahora los van a fusionar. Pero bueno, ves a las grandes marcas de los alimentos chatarra, que es una o dos grandotas que fueron comiéndose a las demás y mantenían sus mini firmitas para aparentar una competencia, ¿no? Pero uno de los argumentos era que nos costaban mucho dinero, ¿no? Pero la realidad es que 4 de cada 5 pesos de cualquier dependencia gubernamental se gastan en salarios. Y entonces aquí la promesa de que no van a correr a nadie más que a los titulares, pues en realidad el ahorro va a ser un asunto bastante ridículo, que no sería suficiente argumento y caería en el ámbito político. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? Vas a tole con el dedo. Acuérdate, desde la fundación de la Primera República nos han dado a tole con el dedo. Y los mexicanos en cada una de las repúblicas, desde 1821, desde el primer imperio, hemos estado esperando que las cosas cambien. Pero es un gatopardismo increíble porque aparentemente cambian, pero no cambian. Hay ciertos avances porque obviamente hay una sociedad un poco más exigente, un poco más educada, un poco más informada. Pero realmente cuando tienes un país con un sistema educativo de cuarta, cuando tienes a la gente 4 horas en una micro para ir y regresar de su trabajo, cuando tienes tal cantidad de pobres, pues lo que menos le importa a la gente es la transparencia. Lo que la gente quiere es su pensión, lo que la gente quiere es su beca. Y es la historia de México. Cuando empezó el experimento democrático en el 2000, yo fui muy escéptico, porque tú no creas democracias con gente que se formó en el autoritarismo. La mayoría de los países que entraron en un sistema democrático, igual que México, fueron fracasando. ¿Por qué? Porque no existía ni la mentalidad ciudadana, ni la experiencia o práctica democrática en las clases dirigentes. Por eso, más atole con el dedo. Y déjame preguntarte, Soledad, porque también cuando hablamos de la extinción de las instituciones como un argumento político, presupuestal, estamos hablando también de cómo se pueden vulnerar derechos, como el derecho de acceso a la información, esto que comentaba Eduardo, de que pues, el pan de caja, las refresqueras, los alimentos chatarra y el etiquetado, que es una falacia, no sabemos qué alimentos tienen gluten o qué no tienen gluten, cuáles realmente son saturados de azúcar. Es decir, no hay un derecho que se respete a las personas consumidoras. ¿Cuál sería desde tu perspectiva, Soledad, tú que has trabajado mucho temas de derechos humanos, el impacto precisamente en los derechos de las personas con la extinción de las instituciones? Yo creo que hay que seguir insistiendo nosotros desde la ciudadanía en que tenemos derechos, y que tenemos que exigirle a los gobiernos, así como el periodismo no puede dedicarse a hacer relaciones públicas con el poder. El periodismo está de alguna manera para exigirle cuentas al poder, para confrontarlo, para pedirle cuentas. Así la ciudadanía debe asumir que tiene derecho de pedir cuentas a sus gobernantes. Yo creo que tenemos que, perdón, pero probablemente suene muy romántica, lo asumo, pero tenemos que seguir avanzando en ciudadanía, porque ¿de qué otra manera nos cruzamos de brazos y seguimos recibiendo a tole con el dedo? Pues por lo menos pidamos que existan ciertos mecanismos para tener alguna transparencia, alguna posibilidad de que el ejercicio gubernamental esté pues sea más eficiente y no tire el dinero por tirarlo, y que cuando pretendan darnos a tole con el dedo, por lo menos decirles, oye,
no pretendas verme la cara de tonta, pues. Es que déjame o permíteme, tengo 4 dedos de frente y puedo pensar, puedo dilucidar que hacia dónde nos estás encaminando. Eduardo decía ahorita, a la gente, ¿qué le importa la transparencia? Al grueso de la población, y tiene mucha razón, porque la gente ahorita lo que está pensando es cómo llegar a su casa a descansar para madrugar al día siguiente y ver y cobrar el sábado o cobrar en la quincena para estirar lo más posible y hacerse de unos pesos más con la pensión que le llega al abuelito, con lo que le llega a algún otro miembro de la familia a través de los programas sociales. Sí, estoy de acuerdo, pero no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos sin exhibir esto y sin decirle a la gente, oigan, pues está bien ciertos programas sociales, pero ¿por qué no exigimos que los programas sociales pasen por un cernidor más estricto? Y porque lo mismo puede recibir Carlos Slim, su pensión del bienestar, y lo puede recibir el velador del almacén. Yo creo que eso no debe ser. ¿No? Así se concibió. Todos así los mexicanos es universal, pudieron... y cualquier persona millonaria. Pero antes de que nos gane el tiempo del corte, déjenme preguntarles, porque hay por lo menos un 30% de la población que nació del 1990 para acá, que nació cuando ya existían prácticamente, o sea, su vida ya académica, su juventud, la hicieron conociendo estas instituciones. No les tocó el periodo del autoritarismo como a nosotros, ¿no? ¿Qué les decimos? Yo pregunto si las conocían, porque si hace una encuesta de opinión pública, lo más seguro es que la mayoría de la gente no sepa ni de qué se trata. Es el gran problema, Andrés, que hay una gran ignorancia. La gente no sabe a veces ni qué es el ejecutivo, ni el judicial, ni el legislativo. Había gente que no sabía que la elección era el 2 de junio, porque aceptémoslo, somos un país de 9 años de instrucción, 9 años mal cursados, donde a duras penas tal vez alguien lea un libro al año. Entonces no podemos pedir más. Toda esta discusión que estamos teniendo es una discusión que está limitada, circunscrita a quienes tenemos la bendición, la fortuna, el destino de tener ciertos medios económicos y de haber tenido el privilegio de tener una educación de mayor calidad. Por eso estas discusiones, que son de la comentocracia, no penetran en el grueso de la población, porque es lo que menos le interesa. ¿Ustedes creen que a la población le interesa la reforma judicial? No, lo que necesitamos hacer es explicarles y el impacto que tienen las cosas, pero si me permiten... No les interesa, no, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero si me permite, Eduardo, si me permite, Soledad, vamos rápidamente a una pausa. A usted le pido que se quede aquí, continuamos con la mesa de periodistas. No le cambien, no tardamos. Continuamos en esta mesa de periodistas y les agradezco de nuevo a Eduardo Ruiz Gili y a Soledad Durazo por esta conversación. Y déjenme cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar, acaba de concluir la reunión del G20 en Río de Janeiro, en Brasil. México regresa después de una larga ausencia. Soledad, ¿qué gana México regresando a los escenarios internacionales? Bueno, para empezar, a mí me gustó ese toque, que a lo mejor es leve, pero finalmente un toque distintivo de esta administración con la anterior. Leve, probablemente, pero un mensaje. Habría que ver qué gana, porque una cosa es el discurso, pero yo creo que esas reuniones, más que los discursos públicos, el quid del asunto está en esas reuniones privadas, en esos 5 minutos, en esos acuerdos que en lo privado la presidenta haya hecho, esos acuerdos que haya logrado, esos caminos que haya empezado a tejer con otras naciones. Yo no me adelantaría, yo esperaría a ver qué el tiempo nos dice y qué dejó de productivo, más allá de la anécdota, que, insisto, me gusta que haya salido la presidenta, no creo que haya que estar aislados. Habría que ver qué dejan los meses por venir. Eduardo, ¿tú crees que esto pueda ser como que una especie de ensayo de la presidenta de cara a la inminente renegociación del TEMEC? Mira, son dos cosas diferentes el TEMEC y esto. Claro,
vio a Joe Biden, pero Joe Biden ya va de salida, hoy fue su cumpleaños o ayer no sé cuándo, cumplió 82, él ya no es factor. Sí se reunió con el primer ministro de Inglaterra, de Canadá, Trudeau, algo pueden haber platicado. Más importante es que habló con Xi Jinping de China, habló con Modi de la India, o sea, a contrario de la política de un aldeano como López Obrador, que no quería salir del pueblito, tal vez tenía complejos de que no sabe hablar inglés o no sé qué, pero esa insistencia en no acudir a ningún lugar, pues es como un signo de una gran inseguridad personal, lo cual todos tenemos inseguridades, no hay problema. Pero creo que le hizo un flaco favor a México al haber no acudido a nada, porque puedes mandar a tu secretario de Economía y Relaciones Exteriores, ni lo pelan los jefes de Estado. Él se reunirá con jefes de Relaciones Exteriores, de Economía, que también tienen sus encuentros. Yo creo que lo importante de esta presencia es que Claudia dijo, aquí estoy, México regresa a estos escenarios, México es la economía número 13 o 15, según como la quieras medir, es una economía importante, es un miembro del grupo de los 20, que son 19 países, más la Unión Europea, más la Unión Sudafricana. Entonces creo que es muy importante que estuviera ahí. Su discurso fue bueno, fue simpático, obviamente a la hora del acuerdo final y lo mencionaron, porque no se logra nada en estos foros, pero ya lo dijo muy bien Soledad, se conocen, se tratan, todos tienen un instinto de tiburón, se huelen, saben qué tan serio este presidente, primer ministro, y creo que ella puede haber pasado una muy buena vibra, porque quienes hemos tenido la oportunidad profesionalmente, en mi caso, seguramente tú, Soledad, Andrés, de conocer a Claudia Sheinbaum, sabemos que es muy ligera y muy tratable en corto. Entonces yo creo que puede haber transmitido muy buena impresión con quienes hay que causar buena impresión, que son las grandes potencias económicas, que hoy México va a tener que ampliar sus horizontes, porque, a ver, los conservadores de Canadá que quieren regresar al poder no nos quieren. Los conservadores de Estados Unidos, liderados por Trump, tampoco nos quieren. Pues vamos a tener que ampliar oportunidades comerciales, vamos a tener que reactivar y hacer vigente los no sé cuántos tratados de libre comercio que México ha firmado con no sé cuántos países que han estado latentes. Tenemos que liberarnos de esta dependencia, que no es fácil, va a tardar mucho, de este 80% de dependencia en nuestro comercio interior con Estados Unidos, y que tampoco salga la gente, Estados Unidos nos necesita. Los necesitamos más nosotros a ellos, porque comemos lo que nos exportan, el gas para mover, los petrolíferos para mover al país. Entonces, tienen tiempos muy difíciles. Claudia Sheinbaum, qué bueno que fue. Ahora hay que esperar que se reúna próximamente con el pelos de nido de paloma de Donald Trump, que no lo aguanto. Y su clon sudamericano, Javier Milei, en Argentina, ¿no? Pero, o sea, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea se firmó en 1999. El Tratado del Triángulo del Norte con Honduras, Guatemala y El Salvador se firmó por ahí del año 2001. Está el Acuerdo Asia-Pacífico, ¿no? Y no hemos explotado. Eso como la Unión Europea. No, bueno, es como irle tropas a Cuautitlán Izcalli, ¿no? Pero, Soledad, ¿tú crees que esto va a fortalecer la imagen, obviamente, de la presidenta, pero también recuperar un poco esa buena imagen que México solía tener en los escenarios internacionales? Creo que manda una buena señal. Estoy de acuerdo, no hay por qué mantenernos como aldeanos, ¿no? Como nación, como ya lo mencionaba Eduardo. Y abrirnos a este mundo global y tejer relaciones y planchar las que estén un poco arrugadas, porque no nos conviene. Lo que nos conviene es compartir, es intercambiar. Lo que nos conviene es ver qué están haciendo fuera de nuestras fronteras para tratar de implementarlo y tratar de replicar las buenas prácticas, lo que está dando resultado en otros lugares. Creo que
tenemos que asumirnos, y la representación que la presidenta en este caso esté llevando fuera de México, por supuesto que deberá provocar un impacto positivo, creo, en la narrativa general, como población. A mí no me gusta la idea de intentar mantenernos la mejor política exterior es la que se hace al interior. No, por Dios, estamos en un mundo global. Es decir, no, bueno, y hay otro tema importantísimo, ¿no? Porque esta reunión y esta conversación, que ha sido 2 minutos, 3 minutos con Xi Jinping, el presidente de China, es muy relevante porque justamente lo que dijo Donald Trump en algún momento la semana pasada y lo que dijo hoy precisamente Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, es que no quieren que México se utilice como puente para que llegue mercancía china de mala calidad o simplemente porque es de China a sus mercados. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí, no? Porque esa reunión fue muy publicitada por el propio gobierno de México. Quien quiera responder, por favor. Bueno, yo creo que México yo creo que a México llegan muchos productos chinos, calzado, ropa, que traen la etiqueta hecho en México. Y se manda como hecho en México a China. No los coches, porque un coche, ¿cómo compruebas? Es un coche chino, digamos. ¿Cómo compruebas que trae X componentes mexicanos? Imposible. Pero yo creo que el terror que tiene Estados Unidos y Canadá es la invasión de automóviles chinos, que son más baratos y que tienen muy buena calidad. Claro, en México te compras un coche chino y reza que no se descomponga, porque las refacciones van a tardar, ¿no? Pero ese es otro asunto. Pero creo que tienen ese pavor y sí saben que está entrando mucha mercancía china, como si estuviera hecha en México, a Estados Unidos y Canadá. El problema más grave, ¿cuál es? Que las utilidades del narcotráfico se están triangulando vía China, donde se van los dólares a China y se convierten en mercancías que vienen a México, se venden en pesos o se vuelven a vender en dólares en Estados Unidos, y así la delincuencia organizada obtiene sus ganancias que no quiso traer directamente de Estados Unidos. Estamos hablando de unos tinglados, de unos esquemas de lavado de dinero, de una sofisticación impresionante. Y eso es lo que está tratando de combatir el gobierno de Estados Unidos. Y la verdad, en México, uno se preguntaría cómo entra tanto producto chino por las aduanas, si desde que nos dijo el aldeano que se fue, presidente aldeano, de que con la Marina ya todo iba a estar bien. No está bien. Han matado a 2 mandos de la Marina que estaban involucrados en las aduanas recientemente. Está muy duro el problema y Estados Unidos y Canadá, obviamente, están exigiendo que México sea más exigente. Bueno, México no tiene capacidad de revisar ni siquiera el 1% de los contenedores que llegan a Manzanillo o a Veracruz, y Estados Unidos no tiene la capacidad de revisar ni siquiera el 3% de lo que atraviesa solo por la frontera de Nuevo Laredo, ¿no? Pero bueno, a manera de conclusión... La Marina no iba a controlar, la Marina, acuérdate. No, bueno, esa fue la promesa, pero bueno, y acuérdate que antes estuvo Rosa Isela Rodríguez como encargada de las aduanas y tampoco dio resultado. Pero a manera de conclusión, ¿qué depara el destino de México en la relación con otros países más allá de sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá? Soledad, ¿qué me dices? Bueno, creo que hay buenas señales. Creo que estamos en un momento crucial en el tema de la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, por un lado. Hay otro aspecto que no debemos ignorar. No sé en otras entidades, pero aquí en Sonora, cada rato, un día sí y otro también, aparecen grandes almacenes de tiendas chinas que vienen a hacer una competencia desleal con el comercio local. Habría que ver qué vamos a hacer ahí o qué se va a hacer ahí, si se va a implementar alguna política desde los mismos empresarios y el gobierno, no tanto como proteccionismo, sino mejor dicho como que no caiga en competencia desleal, por un lado. Por otro lado, no hay que olvidar que ese comercio chino, que casi es desechable, si no es que todo es desechable, el impacto que está provocando en el medio ambiente, y eso me parece que no lo hemos dimensionado, a lo mejor porque
lo que nos importa es tener 300 pesos con los cuales ir a la tienda china y poder adornar, no digo el arbolito, toda mi casa o la cuadra de mi casa con 300 pesos, que el comercio local no me lo permite, ¿sí? Entonces, tendrá que ser también otra discusión, pero pues que no aguanta mucho tiempo, porque ya están aquí y están compitiendo muy fuertemente. Bueno, mi querido Eduardo, te voy a tener que quedar de ver la conclusión porque el tiempo se nos agotó y tú sabes muy bien que en radio y televisión el tiempo es una guillotina. Pero les quiero agradecer muchísimo y es un placer platicar siempre con ustedes. Soledad Durazo, experimentadísima periodista sonorense, y Eduardo Ruiz Gili. Bueno, pues qué mejor presentación, pues tienes muchísimos años en este negocio. Gracias por estar en la mesa de periodistas. A nombre de Joely Ramírez, le doy las gracias por acompañarme. Soy Andrés Solís. Muchas gracias. Saludos a los parientes en Hermosillo. Muchas gracias. Pásala muy bien. Gracias.